buenos días a todos, gracias por asistir aquí a esta charla que creo que es un tema de gran actualidad, lamentablemente. Y nada, comentar que creo que estamos en la universidad, el motivo de organizar esta charla. La universidad no es otra cosa que, podemos decir, el templo del saber, ¿no? Y entonces, ante tanta desinformación, tantos bulos, tantas mentiras, tantos negacionistas que hay del cambio climático, pues yo creo que traer aquí a un experto, el responsable de la EMES en Extremadura, que nos explique lo que es una dana, lo que ha pasado en Valencia, y relacionarlo con lo que pasó aquí ya en el 97, hace ya unos cuantos de años, antes de nacer muchos de vosotros. Yo creo que es bastante interesante. Así que nada, aquí os dejo a Marcelino Núñez, como digo, el delegado territorial de la MES en Extremadura, y agradecerle, por supuesto, la disponibilidad de haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Antón. Muchas gracias a todos por venir a esta que también es mi casa, ¿no? Porque sabéis que he estado aquí mucho tiempo y que la tengo en el corazón y que no me puedo negar a nada de lo que me pidan. Primero porque sois mis amigos, ¿no? Y segundo porque obligación, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y eso que la pregunta que me hizo Antón no es fácil. Explícanos lo que es una dana. Pues no es fácil porque hay muchos preconceptos ya establecidos en la memoria, incluso hasta de los meteorólogos, y después de esta charla quizás, en la que yo intentaré poner un poco de ciencia por ahí, igual luego yo me contradigo frente a un periodista y si me pregunta por gota fría, pues yo le contestaré la gota fría, pero como veréis son cosas distintas, ¿no? Porque es un término meteorológico muy usado en España. La gota fría tiene mucha historia, no es una cosa nueva. Mi amigo Juanma, que alguna vez viene a esta charla, me dice siempre, hay que ver las palabras que os inventáis los meteorólogos para asustarnos. Que si la gota fría, ahora se llaman dana, ahora es un tren convectivo, y yo le digo, si esos términos son súper antiguos, los usamos porque nos preguntan por qué. Pero, en fin, que fuera del ámbito científico, pues se utiliza como que una lluvia muy adversa, que ha llovido mucho, inundaciones incluso, que no tienen nada que ver con la precipitación. Y bueno, lo que queremos ver un poco es si esto es propio del Mediterráneo, si siempre producen estas precipitaciones y qué hay detrás de este mecanismo. Un poco sería el leitmotiv de esta charla. Básicamente me voy a usar una publicación que tuvimos que hacer un poco, tuvimos mi compañero Paco Martín León, sacó en los años 80 para sacarnos también un poco nosotros de la confusión y del término que estábamos usando relativamente fuera de la estricta sentido científico de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, está aquí en esta ponéis Dana EMET y os sale esta publicación. Y ahí un poco explican todo lo que voy a contar en esta primera parte de la charla. Coloquialmente, por Dana se entiende por una situación meteorológica del otoño, del Mediterráneo, que está muy caliente, que provoca lluvias, muchas lluvias intensas y hacen daño. Pero esto no es preciso. Esto no es una parte de la verdad, ¿no? Entonces conviene establecerlo bien. Veremos un poco qué entendemos científicamente por una gota fría o una dana. Y ya estoy metiendo la pata porque no es lo mismo, pero sí, vosotros me estáis entendiendo. Espero. Al estudiar esto vemos que daños cuantiosos por en áreas afectadas son provocados por lluvias intensas o persistentes, sean danas o no. Y además es muy fácil demostrar que muchas situaciones de gota fría o de una dana no provocan esas situaciones, esas precipitaciones intensas, un poco esto es lo que vamos a ver, ¿no? Pues este origen de la gota fría es muy antiguo, monstruos me refiero a gigantes de verdad, como Köppen o Scherga, establecieron lo que esta palabra alemana que significa gota de aire frío, todo pegado, en el 86, y ellos la definieron en el 20 y en el 30 como una depresión en altura sin reflejo en superficie, más fría que el entorno. Aire muy frío, aire frío, pero ¿qué es frío? Bueno, más fría que el entorno. Esas dos cuestiones las definieron ellos. En altura, para nosotros, es la altura media de la 550 kilómetros, el estándar. A eso nosotros le llamamos vientos en altura. Y también le llamamos, o altura, y también le llamamos altura a 200 milibares o a 300 milibares, que están mucho más altos. Pero en fin, hoy cuando diga altura, pues me refiero a los 5 kilómetros, 5 y medio, 6 kilómetros, por ahí. Porque esa altura, como es una altura geopotencial, varía
varía con el tiempo, ¿no? Y un ejemplo de lo que es gota fría, pues aquí lo tenéis en un mapa muy antiguo, pero que se pintaban entonces así, son líneas blancas de geopotencial que están aisladas de la circulación general. Y las líneas rojas son la temperatura, marcan que el núcleo está frío. Esto fue lo que dio origen al concepto de gota fría, como digo, de principios del siglo pasado. Pero esto quedó obsoleto porque ya veíamos que algunas gotas frías tenían reflejo en superficie y provocaban borrascas. Y luego, en los 60, con los satélites, con observación meteorológica mucho más científica y mucho más exhaustiva, vimos que esas siempre tienen un reflejo en superficie. Siempre, insisto siempre, porque igual luego me salto el siempre, de alguna manera u otra. A veces ese reflejo es muy importante, a veces el reflejo, pues nada, pues inestabilidades o cosas poco sensibles, ¿no? para los humanos. Pero siempre tienen reflejos, ¿no? Alguna anomalía siempre hay. No obstante, este concepto inicial de gota fría, pues arraiga, nosotros decimos gota fría, sabemos lo que estamos diciendo, aunque no sea una gota fría, ¿no? Eso es un poco lo que nos ha pasado. Sobre todo cuando tenemos que hablar, pues para un periodista o para el público en general, ¿no? Que no es el caso. También porque la escuela alemana que definió esta palabra tenía mucha influencia en los años 40, 50, 60, tenía muchísima influencia, era la más poderosa en Europa y tenía mucha influencia. Los meteorólogos españoles seguían la escuela que pitaba entonces, que era la escuela alemana. Y entonces pues eso arraigó la gota fría. ¿Qué es la circulación general? No he puesto en marcha el reloj. Ya no sé, pero en fin. Que la circulación general pues tiene en cada hemisferio tiene unos cinturones de viento, unos chorros, le llamamos nosotros, unas corrientes de viento muy importantes que circulan pues de oeste a oeste, pero estos chorros no son lineales, sino que se van ondulando como todas las ondas en todos los medios, ¿no? Se ondulan. Y su componente siempre es zonal y esta ondulación es mayor o menor. Hay muchos índices que la miden y tiene muchas consecuencias, pero en fin, lo que vamos es que esos son unos chorros que tienen ondulaciones. Y estas ondulaciones a veces estrangulan a un trozo de aire y se queda pues aislado, ¿no? Entonces, encontramos a partir de los años 60, 70 que la definición de gota fría no nos gustaba y pasamos a lo que la escuela anglosajona, que empezó a coger peso, pues le llamaban cut off low, ¿no? Que era básicamente una estrangulación, pero que ya tenía reflejo en superficie, no como decían los primeros autores que no. Y Palmen sobre todo y luego Newton pues establecieron estos conceptos definiendo que era una depresión aislada o una baja aislada. Lo definieron así, literalmente es lo que significa cut off low, baja aislada, depresión aislada. Mariano Medina, gran maestro de meteorólogo, matemático, lo empezó a usar en sus escritos, en su oficio era el jefe de la meteorología entonces, no es que fuera el jefe, es que era el superjefe, un tío que tenía mucha ascendencia, era una persona con muchísimo conocimiento y ya él lo apuntaba en sus escritos a pesar de que mantenía siempre en el lenguaje no formal la gota fría. Yo intuyo, esto es de mi cosecha, intuyo que como él fue el primer meteorólogo que salió en televisión y empezó a divulgar la meteorología en la radio sobre todo y luego ya en la televisión, por eso empezó a calar el efecto de la gota fría que él mismo decía en la mente de todos los españoles de entonces, ¿no? Y se ha quedado ahí. Aunque él ya sabía que no era una gota fría, que era una cut off low, ¿no? Ya en los 80 nos encontramos con ese problema, porque además en la península tenemos un hecho característico que, primero, en fin, entenderme esto un poco entre comillas, pero yo creo que es verdad, somos expertos en danas, más que en otros sitios, porque las sufrimos mucho. Somos expertos en las danas que producen mucho daño. Y entonces, pues las estudiamos más que los demás, sabemos un poco más. Y además tenemos unas borrascas aisladas o unas depresiones aisladas que no están en la altura, que se producen en verano cuando la península se calienta, más que el entorno del anticiclón de las Azores calienta todo el entorno del anticiclón, la península se calienta mucho y provoca unas bajas térmicas que producen ascensión, pequeñas tormentas, tal, con poca cosa porque es verano, y esas también son depresiones aisladas. Entonces, pues, mis compañeros de entonces dijeron, no, nosotros tenemos que ir más allá y hablar de depresión aislada en niveles altos para referirnos a esto. Porque si no, vamos a hablar de depresión aislada y vamos a hablar de depresión aislada en superficie y en niveles altos. Al final yo creo que esta precisión que se hizo aquí de Dana es importante y se añade explícitamente en niveles altos.
también el maestro de todos los proyectos de entonces era don Francisco García Dana. Y dicen las malas lenguas que se usó el algoritmo, pero en fin, no porque no había reforma de... A no ser pues ya en altos niveles, que los españoles no decimos eso. En fin, bueno, pero es así. Se le hizo un homenaje que yo creo que él no estaba... o estaba jubilado o no quiso, pero no era su intención porque era una persona muy humilde, casi nadie fuera de la meteorología lo conoce. Pero fue un gran maestro de meteorólogo, ¿no? Paco García Dana, don Francisco para nosotros. En fin, bueno, pues establecí un poco esto. Esto es lo que pasa con la dana. El chorro se empieza a ondular, parte del chorro cuando viene en esta parte de abajo, en esta parte hacia el sur, me refiero, abajo, se intensifica y se arrastra a un pequeño núcleo que acaba aislándolo del flujo normal, se estrangula y se convierte en una depresión aislada que va por libre. Y aquí ya entramos un poco en la parte final de va por libre y por eso, primero las danas tienen dos cuestiones un poco complicadas para nosotros. Y una es que su posición es clave, luego veremos un poco por qué es clave, dónde se ponga el centro de la dana es clave, mientras que si tiene una borrasca por el sur de Cádiz, pues va la lluvia en todo Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, casi se ponga donde se ponga, si el centro de la dana se coloca más a la izquierda o más a la derecha, es clave para que las precipitaciones intensas se produzcan en un sitio o no, porque si no están en el sitio adecuado, no llueve casi. Entonces, cuando nos preguntan, nosotros que ya nos ha pasado muchas veces, nos ha cogido este toro muchas veces, pues decimos que parece que para la semana que viene una perturbación que va a dar lluvia. ¿Por dónde? Todavía no lo sabemos, pero que va a dar lluvia seguro. Porque a más de 3-4 días no se puede definir exactamente dónde está situado, dónde se va a situar ese núcleo, ¿no? Y eso por esa parte la precisión no es tal, ¿no? La precisión es casi imposible. Y luego, eso por un lado. Y luego, bueno, ¿por qué el modelo no la acierta? ¿Por qué el modelo no la sigue como sigue el frente va hasta aquí, mañana va hasta aquí, esta tarde va hasta aquí? ¿Por qué el modelo no saca eso? Porque es una cosa muy anómala para el modelo. Los modelos sacan cosas anómalas, pero lo que más sacan es lo fácil, digamos, el comportamiento habitual. Y este desplome de la circulación general empieza a hacer cosas muy extrañas, que los modelos lo van sacando, pero a 3, 6 horas, 12 horas, no a 48 o 72 horas. Depende de cómo se enfríe, de cómo se intensifique, depende de cómo se rellene. Entonces el modelo no tiene personalidad, pero el modelo, las ecuaciones que le programamos son cautas en el sentido de que no hacen esa proyección hasta que toda la señal no se le conjunta y la dan. Un poco la dificultad de este tipo de predicción de fenómenos. Bueno, pues cuando se ha separado se mueve pues caóticamente, no se mueve caóticamente, se mueve con las leyes de la física, pero las hay que van hacia arriba, que van hacia abajo, las hay retrógradas. Cuando ya vemos una cosa retrógrada a nosotros nos da mucho miedo, no porque sea retrógrada implique más peligro, sino porque retrógrada implica otra rareza más. Y entonces nos preguntamos, ¿el modelo la cazará? ¿Se equivocará? ¿La cazará bien? Entonces, todos estos añadidos de extrañeza a este fenómeno hacen que la predicción no sea tan fácil, ¿vale? Y es un poco lo que pasa, ¿no? La baja se forma aquí, con estas líneas, esto lo he sacado de esta web donde se ven las líneas de corriente, y provoca lluvias, pues fijaros otra vez aquí en esta zona, ¿no? Las provoca siempre esa zona porque es donde está el combustible, luego lo veremos más tarde, ¿no? Entonces, bueno, repaso un poco. Al principio, en los años 30 del siglo pasado, una perturbación fría y aislada sin reflejo en superficie. Luego evolucionamos al Catton Low, siempre hay un reflejo en superficie, siempre. Y sigue siendo aislada y sigue siendo fría. Y en los 80 y a partir de entonces, pues entendemos que está aislada y en niveles altos, ¿no? Esa es un poco la definición. Cuando nos referimos a dana, pues a veces decimos gota fría, pero nunca hablamos de este concepto, siempre hablamos de este concepto final, ¿no? El que tenemos un poco en la cabeza todo. Pero ocurre que las danas no son todas iguales, que es otra lección que me gustaría que os llevarais para casa. Hay danas que tienen mucho reflejo en superficie y otras que no tienen reflejo en superficie todavía. Nos da un poco de miedo a los meteorólogos de que la semana que viene hay una dana. ¡Ay, Dios mío! Las alertas, todo el mundo. No, bueno, vamos a ver cómo se comporta, ¿vale? Porque no todas son iguales.
Hay danas que tienen grandes reflejos en superficie y en superficie las denominamos borrascas frías aisladas. Técnicamente eso sí que no sale a la calle, nosotros decimos las danas, porque es más corto y además se entiende, pero hay danas que no son así, que no provocan ese tipo de borrascas, ¿no? Pues todo este conflicto es un poco el que provoca a veces malentendidos, ¿no? Abundando un poco más, pues esto es lo que pasa cuando hay una dana que no tiene un gran reflejo en superficie. Arriba está aislada y veis como aquí ya pongo Qtl en esta imagen, vamos, yo no lo he puesto, la he cogido de internet, pero en realidad aquí hay una dana y en superficie se refleja, pero no tanto, no tanto. La depresión justa está un poco más al oeste, ¿vale? Entonces esta dana no tiene un reflejo en la borrasca, no se transmite a todos los niveles, porque si no sería una borrasca en todos los niveles. Y una dana con reflejo en superficie pues sería de esta forma, se originaría así. Esta es la génesis, por aquí está el frente frío, el frente polar, que separa la masa de aire fría que está al norte con la masa más cálida tropical que está al sur, empieza a ondular, se provoca aquí una vaguada en altura de la cual se acaba sesgando, separando esta depresión aislada y se refleja en superficie justo en la superficie. Esta sería una dana con una baja fría aislada, ¿vale? Eso sería un poco lo que nos ha pasado en Valencia estos días, ¿no? Por lo tanto, pues esto es más de lo mismo, ¿no? Hay danas que tienen reflejo en superficie y nosotros las denominamos técnicamente como una borrasca fría aislada y otras que no tienen reflejo en superficie. O no tienen, perdón, ya me estaba equivocando, no tienen tanto reflejo en superficie, porque siempre tienen reflejo. Alguna inestabilidad, alguna anomalía. Bueno, pues este es el ejemplo de, la fecha no la veo, es el 28 de... esta es la cuestión, el 28 de octubre, sí. Esta es la que ocurrió en Valencia, y aquí veis, aquí estaba el centro de la dana, y aquí estaba el centro de la borrasca. Y sin embargo las precipitaciones no se producen en el centro de la dana, pero esto ya pues las tengo para acordarme de contaros, incidir en lo importante que es localizar el centro, porque las lluvias grandes se producen aquí en unos fenómenos que nosotros llamamos difluencia, que en fin, por no entrarme en muchas cosas de dinámica, las que tampoco sé mucho, pero en fin. En el fondo, estas líneas que se empiezan a separar aquí, en altura, son las que provocan los mayores ascensos de aire. Las líneas están juntas, no dejan, digamos, las líneas están juntas, las líneas no dejan, las líneas no las inventamos nosotros. Los niveles de presión de geopotencial están juntos y no favorecen el ascenso. Cuando se empieza a separar, que nosotros hablamos de difluencia, es cuando producen más esos ascensos. Entonces, localizar esta difluencia es la clave para predecir esa lluvia intensa, ¿no? Si esta borrasca estuviera, el centro de la dana estuviera un poco más al oeste, nos tocaría la difluencia y entonces el peligro lo tendríamos aquí en nuestra cabeza. Vale, esto es un poco la dificultad. Lo demás, bueno, pues en superficie es muy conocido, pues un frente, su borrasca, sus vientos más o menos fuertes dependiendo del gradiente de presión, etcétera, ¿no? Lo de siempre. Bueno, pues entonces ahora ya hemos ido a borrasca fría aislada, pero entonces ahora tenemos que ir a otra cosa porque tenemos dos tipos de borrascas frías. Una, las que vienen de las danas, que son este tipo, lo que he contado antes, y otra, la borrasca fría polar clásica, la borrasca que le ponemos, la borrasca Caetano, que está ahora por Francia, que simplemente es una consecuencia de la ondulación del frente polar. El frente polar está siempre, porque siempre hay una separación más o menos clara entre la masa polar y la masa subtropical, se ondula y crea ahí esta borrasca que veis que forman, bordea la Tierra, ¿no? Más o menos intercaladas con anticiclones. Pues estas borrascas nosotros llamamos borrascas frías polares, que significa que vienen de la ondulación del frente polar. Y las otras, las que estamos hablando hoy, son borrascas frías aisladas, que vienen de las consecuencias de una dana. Y esta es la lección de hoy, espero haber explicado bien, ¿vale? Esto es un poco más de lo mismo. Y por ejemplo, la borrasca fría polar de Efraín, que vino en diciembre del 22, una borrasca que se sitúa aquí y que puede provocar más daños, porque ¿qué provoca daño? Porque llueve mucho y la lluvia podría asociada a cualquier tipo de perturbación que asciende, ¿no? Si la borrasca es muy profunda, aunque no tenga reflejo en superficie, es capaz de provocar mucho ascenso. Si la borrasca no es tan profunda, viene de una dana, pero la depresión afecta a todos los niveles, el ascenso puede ser mucho más intenso. Es el mecanismo más intensificador. En todos los niveles, con aire frío, con lo cual mezcla también el mecanismo termodinámico.
y un poco, sobre todo porque si tú quieres mezclar el colacao, si le das vuelta solo abajo, pues se mezcla menos. Si le das vueltas, tantas vueltas, que tú ves perfectamente el tubo que pasan los huracanes, tú ves el ojo del huracán, ves que todo el líquido está girando, la mezcla es más efectiva, ¿no? Hay por ahí en internet un vídeo que no quiero poner, que coge una botella de agua, la vierte y tarda 10 segundos en verter el agua. Bueno, 10, 15 segundos. Si le ponemos una pajita, porque tiene que salir el aire entra en la botella y el agua sale, ¿no? Si le metemos una pajita, pues si la abocamos tarda 10 segundos, porque el flujo de aire ya no se mezcla con el agua. Pero si hacemos eso y además movemos la botella, entonces tarda 3 segundos en vaciarse. Y no estoy exagerando con el tiempo, es ese orden, ¿no? La mezcla cuando hay una rotación en un fluido que gira alrededor de la superficie de la atmósfera es mucho más efectiva cuando gira. Eso nosotros lo llamamos vorticidad, ¿no? Una propiedad del líquido que va a girar. Y en las danas hay un montón de vorticidad que llega a las danas, en esa parte de la difluencia. Un poco el mecanismo, mal explicado, pero un poco el mecanismo de por qué son tan efectivas, ¿no? Y bueno, este sería un mapa conceptual. Las danas son buenas o malas, en fin, provocan daño, provocan borrascas frías aisladas o no, porque no todas estas borrascas frías son tan dañinas, y las borrascas frías pues las hay de dos tipos, polares y de dana, y les pasa lo mismo, depende de su intensidad, hace más daño o no. ¿Vale? Estas son un poco las conclusiones, pues que era el concepto de gota fría, pasamos al Kotoslov, llegó la definición de dana más realista, de luego para nosotros mucho más concreto y detallado, como un subconjunto de las danas. Y en cuanto a fenómenos asociados, pues no todas las danas producen lluvias intensas y no todas las lluvias intensas tienen origen en las danas. Hay que un poco ver la situación, ¿no? Un ejemplo de borrascas frías aisladas originadas por las danas que no son tan dramáticas, pues tenemos muchísimos. Mira, esto es un panel, esto se ha sacado. En la meteorología no hay ninguna situación igual, sobre todo porque no podemos observarla con tanto detalle, pero nos gusta clasificarla para que los chavales que empiezan estudiando, pues este tipo provoca esto, y esto está sacado de ese panel de clasificación. Dana, borrasca fría, del Fond, fue el que empezó con esta clasificación, pero en fin, ya más moderna, del 20-21 de abril del 2020. Y veis que aquí se forma la borrasca en altura, que se refleja en superficie, aquí está otro mapa de superficie, en fin, veremos un poco estos mapas, ¿no? Aquí tenemos una dana que pasó el 20 de abril, como digo, que nos afectaba bastante porque la influencia estaba por aquí, en esta zona, veis que se separan las isolíneas. Estos son vapor de agua en altura, y aquí se ven las estructuras igual en todos los niveles, incluso más alto de 500, en superficie. Estas manchas grises o lilas son nubosidad. Aquí veis la forma del cabezón de la coma y la coma, típica de las borrascas. Y contra una imagen visible, ¿no? Y esta es la lluvia que dio ese día, en 24 horas, tampoco dio tanto. Esto que hay aquí de naranja es porque aquí había otra borrasca y otro frente que venía en esta dirección, no tiene nada que ver con la dana. La dana, la lluvia que dio fue esta. Bueno, dieron 20 litros, 30 litros, no superó los 30, ¿sí? Porque hay danas que no son tan. Y lo curioso un poco de este caso es que esta que es de abril del 20, pues también tuvo un reflejo en el 28 de noviembre del 77, casi igual, casi en el mismo sitio, ¿no? Y las clasificamos y vemos un poco, a grosso modo, una semana antes, qué es lo que pueden hacer, ¿vale? ¿Y por qué un poco producen estas cosas? Bueno, pues, y ya con esto creo que termino, ¿no? Sí, termino con esto. Para que haya tormenta hace falta tres ingredientes. Inestabilidad, en orden de importancia. Inestabilidad, humedad y un efecto de disparo. Si no hay inestabilidad es que el aire que está arriba pesa más que el que está abajo y pues, al final se tiene que mezclar. Y siempre hago esto y en realidad tenía que hacer esto, pero es muy difícil, vamos, que se mezclan girando, ¿no? Humedad, porque si no hay humedad no hay combustible, no se condensa la precipitación y luego no precipita. Y efecto de disparo porque algo tiene que empezar a subir, empezar a provocar ese ascenso, ¿no? Aunque haya inestabilidad, hay inestabilidades que no arrancan per se, son inestabilidades neutras, o en fin, no sé cómo decir la palabra. Necesitamos un efecto de disparo, que en verano, por ejemplo, es la temperatura, la masa que está en el suelo se calienta mucho y asciende,
o, como vemos, el ascenso orográfico de estos casos de las danas, pues es más importante. Entonces, si estos 3 factores los comparamos con las danas que provocan una boroscafía en Levante, por ejemplo, la que hemos tenido ahora, pues encontramos que la máxima inestabilidad la dan estos fenómenos. La humedad, pues teníamos el Mediterráneo, o lo solemos tener todos los años, a 20, 30 y tantos grados, ¿no? Y no exagero, 32 grados, 31 grados, y eso provoca una evaporación infinita, científicamente no es infinito, lógicamente, pero cuando la cantidad de evaporación es inagotable y es muchísima, bueno, pues eso me refiero con infinito, entre comillas, ¿no? Muchísimo. Inagotable. Inagotable para la dimensión temporal del fenómeno. Y el efecto de disparo pues provocan un viento de levante intenso, húmedo, dirigido contra la montaña, ¿no? Es inevitable que eso suba. Si, bueno, en fin, lo entiendo, supongo que lo entendéis. Si coges te limpia los coches, una pistola de agua a presión y la disparas contra la pared, pues te rebota. Si la disparas contra, pues sube como, pues un poco lo que hace el levante. El levante sopla contra unas montañas que están a 20, 30 kilómetros de la costa y aquello sube como muchísimo, ¿no? Y bueno, esto es un poco la primera parte. No sé cómo vamos de tiempo. Y ahora quería contar esta parte, ¿no? Que es un poco que me dijo Antón, pues cuenta un poco lo que pasó, si la dana, lo que pasó en Medellín no tiene nada que ver, una cosa totalmente distinta, ¿no? Fue una ciclogénesis atlántica, la primera que se describió, y esto podemos ligarlo si queréis al cambio climático, la primera ciclogénesis atlántica que se definió, porque entonces la ciclogénesis, que es un fenómeno que la borrasca crece enseguida muy rápido y acaba siendo más potente, solo se daba en el Caribe o en mares muy cálidos, nunca en el Atlántico, que es un mar frío, un océano frío, nunca, hasta el 97, ¿no? Y aquí yo era un meteorólogo muy joven, tuve el honor de participar en esta publicación con muchísima gente, sobre todo Ricardo Salido y Paco Martín León, que eran entonces un poco pues, gente con mucho prestigio en la casa, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue una nota técnica que explicó pues todas estas cosas, ¿no? Que pasaba diagnósticamente, tanto sinóptico como dinámicamente, qué efectos produjo y algo de análisis mesoscalar. Y en fin, yendo un poco rápido porque no es el tema, pero sí quería traerlo aquí porque esta ha sido la situación más dura que hemos tenido de precipitaciones intensas y no tiene nada que ver con una dana, pero podemos explicar un poco qué es lo que pasó. Pues había una baja persistente en niveles bajos y una perturbación polar en niveles altos que daba una pequeña alta presión, ¿no? Que se descolgó y interaccionaron entre sí y provocaron lo que ahora veremos. Aquí están en las imágenes de satélites de entonces, que son bastante malas comparadas con las que tenemos ahora, pues todos los fenómenos, ¿no? La corriente en chorro, polar, el subtropical y uno que se formó por aquí asociado al subtropical. Y por aquí estaban los precursores, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hizo esta vaguada que veis aquí. Son estas zonas, las zonas oscuras definen la vaguada, esto es imagen de vapor de agua. En estos canales no hay vapor de agua, están más secos y se ve esta vaguada, pues empezó a descolgar y como veis ahora y a elongarse y a estrecharse, ¿no? Y enlazó al final con estas borrascas que hay aquí que ya estaban provocando algunos ascensos propios de las borrascas en superficie. Pero no, nada que ver con una dana, no estaban ni conectados, ni eran los mismos fenómenos, ni intuíamos que iba a... De hecho, entonces teníamos dos modelos y uno no lo cazó, el otro cazó un poco, uno no lo cazó. Abro un paréntesis, no sé cómo voy de tiempo, abro un paréntesis para contaros que, en fin, estas cosas, la exactitud de los modelos que tenemos ahora, Europa tiene el mejor modelo numérico del mundo y lo dicen los demás. Lo dicen los demás, lo admiten en sus publicaciones. Si os metéis en GFS, en Wikipedia o tal, ellos dicen que el nuestro es mejor. Intentan acercarse, no nos van a coger nunca, creo. Porque esto como todo, si mete mucho dinero y mete mucha investigación, pues tiene el mejor producto. No siempre es así. Y aquí los doctores lo sabéis, ¿no? Pero hay una cierta correlación, ¿no? Sobre todo si el dinero es muchísimo. Y Europa está apostando por una inversión en este medio ambiente brutal. Sacamos ahora la tercera generación de satélites, no voy a otra guerra, pero sacamos ahora la tercera generación de satélites Meteosat, que estos son de la primera, y fijaos que se ven mal. En estos, que empezó Marisa, Agustín a trabajar con ellos, con estos, cada media hora sacaba una foto, 3 fotos
vapor de agua visible de infrarrojo. Cada media hora veías la evolución y a la media hora tenías que esperar media hora para ver si el pelotazo había subido o no. Luego la segunda generación, cada 15 minutos sacaba 12 fotos, con 12 canales y tal. Ahora solo tenemos uno o dos, no sé cuántos hay ahora, queremos lanzar como queremos, Europa, los meteorólogos de Europa quieren lanzar, yo también quiero lanzar, creo que son 12 satélites que cada uno van a cubrir el globo y cada uno va a mandar 16 fotos con resolución 1 o 2 kilómetros, depende del canal, cada minuto. Entonces, esos satélites pues son nuestros, los hemos pagado nosotros, no los vamos a difundir automáticamente gratis, entrarán en nuestro modelo y en otros no. En otros entrarán después, o como sea, en fin, la política de datos que ellos definan, pero va a ser imparable, va a ser imbatible, quiero decir. Y ahora mismo, vuelvo al inicio de este paréntesis, ahora mismo nuestro modelo acierta el 98,5% de las situaciones. Y ese 1,5% no es lo gordo. Ese 1,5% es pues alguna estación sin mucha importancia que se escapa en promedio en el globo, estoy hablando. Alguna estación que se escapa, pero no estas perturbaciones gordas, los modelos la ven venir desde lejos. ¿Vale? En fin, ya aquí se veía, todo esto venía porque estas imágenes que son antiguas, que son cada media hora, pues ya se veía un poco lo que estaba pasando, que eran cosas raras. ¿Veis lo que hace la vaguada se va estrechando mucho, no es un comportamiento anómalo y se va yendo hacia el sur. Aquí ya casi es una línea, esta V ya es casi una línea y va a empezar a enlazar con lo que hay aquí, que es un poco lo que pasó. Veis que ya la vaguada casi parece una sola línea en vez de dos y que los núcleos asociados están creciendo aquí en el sureste de Cádiz, ¿no? Bueno, pues esto a todo lo pasado es fácil verlo, ¿no? Veis que aquí ya, estos son las 21:00 del UTC, que son las 11, ya empieza a crecer aquí los núcleos de condensación en todos, los núcleos convectivos en el suroeste español. Y luego ya, pues horas después, aquí hay un lapsus a las 21:00, que son las 11 de la noche, y esta ya es a las 8:30 de la mañana, ya pasó súper rápido. Otra de las cosas que nos hizo mucho daño, súper rápido. Se corrió 1000 kilómetros en 5 o 6 horas, que iba a 200 kilómetros por hora, básicamente. Por ahí está calculado, lo calculamos, ¿no? Pero bueno, me salto algunas cosas de estas, son un poco más de lo mismo. Estas son imágenes invisibles y aquí ya no se descubre la situación de arriba, no, la vaguada, sino vamos viendo los fenómenos en superficie, se van condensando, se van como poniendo en fila y van entrando por el suroeste, ¿no? Esto fue lo que pasó un poco aquí. Y aquí veremos, esta es la trayectoria, que la analizamos con el modelo y con el centro de las bajas. Fue explosiva porque bajó. Aquí también tuvo ya un debate y entonces la sociedad era mucho más tranquila. Pero los ingleses llamaban a esto las bombas meteorológicas. Entonces nos juntamos esos 7 o 8 personas que estamos trabajando allí, que éramos indios, éramos meteorólogos técnicos, algunos con más capacidad que otras, ¿no? Yo era de los más. Y recuerdo que el jefe se lo entró una vez y dijo, no usáis lo de bomba, decirle otra cosa. Porque bomba meteorológica, y eso lo hicimos, nosotros no lo pusimos en el titular, lo pusimos después porque los ingleses lo llamaban así, y para hacer referencia a ese fenómeno, ¿no? Pero bombas meteorológicas o ciclogénesis meteorológica es porque baja la presión, depende de la latitud, pero hay un parámetro ahí, pero baja la presión en nuestras posiciones. Creo que en nuestra latitud, 37,5 fue la latitud que fijamos ahí, tenía que bajar por 17 o 18 milibares en 24 horas y bajó 18 en 12. O sea, fue una ciclogénesis explosiva muy intensa. Esta era la trayectoria de las partículas que estaban en altura, a 320 Kelvin, a 310, un poco más bajas, pero también en altura, y veis que aquí se empieza a mezclar, ¿no? las dos cuestiones, ¿no? Que asocian esta curva. Y bueno, pues el precursor se contrajo la vaguada y provocaron estas dos cosas, pues un desarrollo explosivo de la baja, ¿no? Esto coincidía perfectamente, por eso nosotros lanzamos humildemente esta nota técnica, pues tuvo su repercusión porque corregimos lo que decían, que aquí en el Atlántico nunca, no os preocupéis, que en el Atlántico nunca va a pasar esto. Luego ya vimos que esto no tiene mucha importancia, porque tampoco va a haber ciclones y los tenemos,
tampoco debe haber cosas que han pasado, pero en fin, para nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque sí que coincidían con los modelos conceptuales de la época, pero no estaba donde tenía que estar, porque estaba muy al norte, ¿no? Y bueno, mirad la curva aquí, un poco defendiendo a las personas que están por este ala, que se dedican a investigar notas antiguas, documentos antiguos e instrumentación antigua. Esa situación nos quedamos sin cobertura eléctrica, sin cobertura telefónica, sin cobertura de móviles, que también existía. En Mérida se inundó una cosa de telefónica y se apagaron los móviles. Y los datos que llegaron fueron estos, ¿no? Unos aparatos de relojería que recogían la presión, antiguos, que estos no fallaron, porque tenían su cuerda, y solo dos, teníamos más, pero en fin, con estos dos se ve la bajada. Las distintas curvas están a distinto nivel por las alturas de las estaciones, ¿no? Don Benito y Cáceres, y con estos autentificamos, y son los datos que nos permitieron afirmar que era una ciclogénesis atlántica. Y bueno, pues encauzó por estos dos pequeños arroyos. Me adelanto una pregunta. ¿Esta situación es más grave o menos grave que la de Valencia? Esta situación meteorológicamente fue mucho más potente, mucho más. Como la Champions League y la Liga. Pero el relieve nuestro es llano. A pesar de que el relieve nuestro es llano, que el Rillé y Calamón no tienen valle. O sea, tú vas allí y ves una cosa un poco más hundida, pero no tienen valle. Si hubiera habido gargantas, hubiera habido no sé cuánto, entonces hubiéramos hablado de otra cosa más compleja. Así todo el nivel del Rillé y Calamón subió 12 metros. 12 metros. O sea, la situación meteorológica fue más grave, ¿no? Esta fue la isolínea que marcaba, entonces lo hacíamos esto con Surfer. La isolínea que marcó la trayectoria también no hizo muchísimo daño, porque todos los sistemas complejos convectivos que ahora os enseñaré pasaron por aquí, el mismo camino. Estas son las estaciones que batieron récord, superaron la efeméride de los 100 litros, todas estas estaciones, todas en la misma línea. Estas son las que batieron el 5% de la efeméride, todas en la misma línea. Estas son las estaciones que superaron, usando Gamble, la primera distribución de Gamble, el periodo de retorno de 500 años. Aquí también había una cierta polémica, y entramos en polémica con nuestros colegas de la Confederación, que querían usar otra función de distribución, porque claro, nosotros no tenemos datos de 500 años, hay que estimar en cuántos años se producía eso, suponiendo la distribución X. Y aquí os lo cuento un poco, porque es mi obligación, ¿no? Si coges una distribución, pues te salen 500 años, si coges otra distribución, te salen 700, y si coges otra, pues te puede salir 1000 o 850. Todas las distribuciones que elijas tienen su margen de error y su adaptación al fenómeno de la lluvia intensa o no, pero lluvia tan extrema tenemos muy poco. Alguna vez hemos intentado con mis compañeros, vamos a ver a cuál se ajusta más. Y es que se ajusta mal a todas, porque no tienes datos tan extremos de lluvia, ¿no? Pero en fin, dicho eso, que es obligatorio para un técnico hablar de las limitaciones de sus herramientas, dicho eso, que es que nos da igual que nos caigan 500 kilos, que 1000 kilos, que 700 kilos encima, que nos vamos a morir igual, ¿no? Esto está igual, da igual que el retorno sea 500 años, que 700, que 1000, que 1200. ¿Vale? Entonces nosotros en esta publicación pusimos Gamble, pero la oficial que existe para el Ministerio le dimos la razón a los ingenieros de la Confederación, y usamos otras y salían, pues no sé, otros periodos. Pero da igual, lo que se ve claro es que en esta línea, todas las estaciones justo al llegar a Cáceres, paró la precipitación justo en todas estas estaciones, y más de Huelva que hay aquí, pero en fin, estos mapas son los nuestros, superaron al menos 500 años de periodo de retorno. También hizo mucho daño al viento, porque la borrasca, fijaos qué profunda fue, 984, pero no fue lo que hizo daño a las personas y a los bienes, aunque el viento fue bastante, más de 100 km por hora en muchísimas estaciones. Pero bueno, me lo salto porque no es el caso. Pero en fin, aquí no me lo salto, aquí hay 27 actuaciones en Huelva, en Badajoz pues no pudo hacerse nada. No existía la protección civil, ni el 112, ni todo esto estaba. Esto fue también un gran precio que hubo que pagar. A raíz de aquí se crea el 112, la protección civil se pone en marcha, se establecen los mecanismos de comunicación. Todo esto estaba, bueno, que no existía entonces, ¿no? Era la policía local la que iba
Pero así y todo, pues en Sevilla 200 actuaciones, 2 bomberos, en Cataluña 38 salidos, o sea que afectó, como veis, desde Cádiz hasta Cataluña, ¿no? Y el análisis mesoscalar, que es una escala para nosotros más reducida, donde en realidad se ven bien los fenómenos, pues ya vemos aquí, por ejemplo, cómo las descargas seguían 2 caminos, las descargas eléctricas seguían 2 caminos, el principal y un secundario un poco más al sur, cómo se empezaron a crear sistemas convectivos de mesoscala que a nosotros ya nos da miedo cuando se genera uno, o posibles, porque esto lo hay que poner en unos criterios. Cuando ya hay uno, ya están todos los predictores. ¿Por qué en España no se puede? No se suele fallar la predicción. Pero tenemos 100 personas trabajando diariamente en la predicción. Y claro, unos están en Canarias, otros hacen predicción marítima y otros hacen predicción no sé cuánto, pero esto no es como los médicos, que tú ves tu enfermo y solo lo ves tú. Esta información la tienen todos los expertos que trabajan en predicción, incluso algún enrea como yo se mete a ver cómo está la cosa, sin poder dar tu opinión en los briefings técnicos. Y cuando hay un complejo convectivo, pues todo el mundo da, en el briefing general, que hay como 15 o 20 personas, pues mucha gente experta da su opinión. Es difícil que se escape una cosa de esta. Bueno, pues aquí ya vimos en esta imagen que había 3. El 5 de noviembre a las 2:30 a las 0:30, a las 1:30, que solo había una hora de diferencia, a las 1:30 de la mañana. 3. Bueno, en esta imagen solo hay 2, pero luego vimos un tercero y luego vimos un cuarto. Y luego vimos un quinto, que además tenía varios focos. Este quinto fue la mala bestia. Todo fruto de, ya veíamos que la borrasca se estaba elongando. Mucho de esto a todo lo pasado, lo reconozco, pero se vio que esto no. 24 horas antes habíamos dado el aviso máximo que teníamos, que también se llama rojo, creo que era 24 o 48, esto fue un miércoles por la noche, para el jueves. Yo creo que se dio 24 o 48 horas. 48 horas antes se dio el aviso máximo, que no teníamos los mecanismos que hay ahora, pero se dio, nos quedamos un poco tranquilos en ese sentido, porque claro, es que es muy difícil que estas cosas tan grandes se escapen, ¿no? Y fijaros la dimensión que tenían estas cosas, pues toda esta zona roja, por ejemplo, está a menos 56 grados, ya con menos 50, menos 48, se empieza a poner la gente en alerta. Toda esta zona roja, lo blanco está a menos 60. Y lo negro a menos 68, o sea, que eran unas nubes que tenían una profundidad grandísima. Y seguían aumentando encima. Estas son imágenes raras sobrepuestas a satélites y otras cosas, ¿no? Y esto ya pasó enseguida pasó, y desaparecieron los núcleos convectivos. De los 5 focos solo uno, porque ahí le pasamos varios filtros que tengan una extensión grande, que sean redonditos, que tenga mucha velocidad el viento medio, que los 100 kilómetros por hora en 700 milibares. 700 milibares es, digamos, si la capa media, la altura media son 500 milibares y nosotros estamos a 1000 o a 1013 o en medio 700, nos da idea de cómo se mueve el viento medio en toda esa capa. Y lo usamos como un indicador de cómo va la cosa, el flujo muy deprisa, muy lento, ¿no? A más de 100 kilómetros por hora para que sea un sistema complejo convectivo. Y en estos casos, pues, había velocidades 126, 108, 116, 107 y este no pasó el filtro porque no era muy redondo, pero los hay que tenían pues 94.000 kilómetros cuadrados de extensión, el 5. O sea, unas cosas muy, muy duras. Bueno, estos son resúmenes de la publicación que también está en internet si queréis buscarla. Esto es importante. Algunos de estos focos, conclusiones, bueno, aquí en las conclusiones un poco que las he ido contando, ¿no? Algunos de estos focos llegan a tener características de 4 de los 5, tuvieron características de sistema complejo de mesoscala, de sistema convectivo de mesoscala. Nos llamó mucho la atención lo rápido que se movían y sobre todo, porque claro, si la cosa pasa rápida es como un chaparrón, aguanta, pasa rápido y pues, ya pasó. El daño que a pesar de la velocidad produjeron, ¿no? Porque veníamos de que el año anterior, en Viesca, en agosto, se produjo un daño parecido, que el famoso camping de Viesca, que ahí la célula lo que hizo fue que se quedó, en vez de subir por el valle, se quedó encajonada y se quedó ahí pues casi 1 hora y pico, hasta que hasta que precipitó entera, ¿no? Se produjo un estancamiento, un movimiento cuasi estacionario que
que provoca inundaciones, claro, donde se queda la célula y la manguera echando agua un rato, pues inunda, ¿no? En este caso no fue así y sin embargo el daño fue similar o superior. Y es porque se produjo lo que entonces denominamos un tren convectivo. El primer núcleo pasa muy rápido, a 100 y pico por hora, descarga todo lo que puede, se va, pero es que luego viene otro por el mismo sitio y otro que no tuvo esa categoría, pero tampoco fue despreciable, y un quinto superior. Entonces, claro, al final es como si hubiera estado una sola célula, pues 1 hora y pico descargando sobre esas cuencas, que no eran muy grandes, afortunadamente, porque eso es un poco lo que pasó. Y bueno, tenéis aquí esta nota técnica que queda profundizar un poco más. Un poco lo que ha pasado tenéis que recordar, olvidamos lo de Badajoz y nos vamos a lo del principio, ¿no? Lo que era una dana, que algunas de ellas provocan una borrasca fría aislada en superficie, y algunas de estas borrascas frías aisladas en superficie provocan mucho ascenso, sobre todo si tienen el levante, si tienen el combustible de la humedad del mar, y si tienen la inestabilidad que provoca la dana, que es muy alta, ¿no? Y un poco esto es lo que pasó este día, ¿no? Tenía esta foto, ya la he puesto antes, ¿no? El núcleo de la dana en altura estaba aquí, con esta difluencia tan grande que ya aquí incluso en esta foto, que es de un H24 del 28 a las 12, ya está indicando que incluso en altura los vientos van a ser del levante, con cierta componente de levante, en superficie claramente de levante, y conectadas en el mismo lugar, ¿no? El mapa clásico que hacemos para la difusión pues ya presentaba el frente principal, pero un frente secundario cálido, porque la masa que viene entrando por aquí en la península es más cálida que la que está aquí, y con líneas de turbulencia, en fin, indicando que ahí se está produciendo el ascenso, ¿no? Seguimos 24 horas antes, bueno, 24 horas antes del 29, a las 12, ¿no? Y veis nuestro modelo de viento está dando un levante claro y potente en toda esta zona, ¿no? Las zonas verdes más oscuras indican mayor fuerza del viento, ¿no? La humedad relativa que da en nuestro modelo pues indica que en esta zona hay un aumento importante de humedad, pero fijaos qué niveles, 70, 80 o 90%, que es básicamente como si estuviera lloviendo. La humedad que está entrando del mar, y toda esa humedad se asciende, se encuentra con un entorno más frío, se condensa, se convierte en agua precipitable, en agua, líquida, y cae. Nuestro radar a las... no veo la hora. Aquí he mezclado radar el radar está aquí. El 29 a las 7 y cuarto, pues ya estaba dando muchas células con mucha intensidad en esta zona, ¿no? Que fue cuando lanzamos el aviso, ¿no? El primer aviso rojo, porque ya el radar estaba diciendo que ahí está cayendo. Tampoco tenemos tanto, mis compañeros son muy listos, pero tampoco tanto, lo ven en el radar. Si es que cuando se hace lo que decía antes, cuando se tenga que gorda, es muy difícil fallar, porque si os pongo a vosotros esta imagen delante, pues ya veis que tenéis que mirar por aquí no vais a mirar nada. Es que no hace falta ser un genio cuando la cosa es muy complicada, ¿no? Más imágenes radar bueno, aquí para que veáis la evolución, 7 y cuarto, 7 y media, 8 y 10. Otro tipo de imagen, el ecotop nos marca del radar la altura que tiene la nube. Cuanto más alta para nosotros, más peligrosa es, porque la corriente ascendente, cada vez más corriente ascendente, y al final, como tiene que caer, pues si en vez de tener 5 kilómetros, tiene 7 kilómetros, pues al final es que van a caer 7 kilómetros de lluvia sobre el mismo sitio. A las 8 y media, bueno, estoy hablando no a la Z, que esto hay que sumarle una más. Las descargas eléctricas también nos están indicando que ahí hay mucha convección. Cuando hay una nube muy grande, pues la nube tiene un dipolo, se crea un dipolo positivo y uno negativo. El negativo es el que está más hacia el suelo, y eso induce pues las descargas eléctricas contra la Tierra, ¿no? Muchas descargas eléctricas. Incluso para los predictores más novatos tenemos unas herramientas que dicen: cuando llueva mucho y supera los niveles de aviso rojo, te lo pongo aquí. No tiene que ver ni el dato de lo que está lloviendo ni nada, que aquí queda un aviso rojo. Esto es
a las 5, la lluvia registrada entre las 5 y las 8 Z del día siguiente. En la imagen sándwich, que es una imagen... ¿Os acordáis lo que dije antes de las imágenes? Pues que la cosa va más allá, si me permitís un paréntesis también. O sea, esas son las imágenes básicas, que ahora mismo son 12 o van a pasar 16, pero las imágenes compuestas y que se generan después son de 50, 60, 70 imágenes cada 10 minutos. O sea, es imposible verlas. Cuando yo era predictor las mirábamos una a una, mira esta, mira la otra. Ahora ya, claro que tenemos que inventar la IA porque es imposible ver toda esa información y sacar una conclusión, ¿no? Pero algunas de estas combinaciones que hacemos pues son claras para algunos cometidos. Incendios forestales, convección profunda, en fin, cada uno se busca la combinación que le interesa, ¿no? Los expertos en imágenes de satélite. Y aquí ellos proponen, ellos me refiero ahora a UMESAT, la compañía del consorcio que explota los satélites, tiene una cosa que llaman sándwich, que son infrarrojos de 10,8 y visibles de alta resolución, y mezclan estas imágenes que son excelentes para la convección. Y entonces, pues veis a las distintas horas, que se ve fatal la hora, a las 20, la hora está aquí, a las 7:15 tenían esa situación, a las 7:15 de la mañana, así que no hay que va a caer gordo, ¿no? A las 8 y pico, ya incluso aquí se le están saliendo unos puntos rojos más intensos todavía con esta señal. Se mantienen una hora más, bueno, no sé si ahora más o 15 minutos, no, 15 minutos, estos son las 9. En el canal visible, mezclado también con el RGB que hacemos ahí, pues también se ve la intensidad. Bueno, así que la situación era bastante clara, ¿no? Esta es una imagen en altura, también el vapor de agua en altura, se ve con otro zoom, con otro tipo de proyección y de amplitud, pero también se ve a gran escala que la situación que estaba pasando, ¿no? Y bueno, esto es una simulación que hacemos, el modelo, para corregir la situación, porque lo difícil de esta cuestión es tener un modelo conceptual en la cabeza de lo que está pasando y lo que va a pasar, y corregir el modelo si hace falta. Claro, eso es una tarea de titanes, que hay gente que lo hace. ¿Cómo? Pues que el modelo nos da tener herramientas, le decimos al modelo, bueno, tú tienes en la cabeza lo que está, tus ecuaciones, sí, entendéis lo que quiero decir. El modelo sabe lo que está pasando, ¿no? Pues que me simule el modelo una imagen de satélite correspondiente con esa situación. Y entonces las mezclamos, ¿no? Y las imágenes que son simuladas de temperatura de brillo del canal 2020 que hace nuestro modelo, pues son estas. Y si van clavadas a lo que estamos viendo, pues nos da pie a pensar que el modelo, en fin, explicado así rápidamente, a que el modelo pues, va siendo coherente. Sobre todo lo gordo es que el modelo tiene una cosa que nosotros llamamos pasada, que es que lo arrancamos otra vez con nuevos datos, y a veces nos da miedo que una pasada no sea muy coherente con la anterior, porque claro, tiene nuevos datos, como cuando vas al médico, el niño tiene fiebre, pues que se le quita la fiebre, pues hace otro diagnóstico, ¿no? Pues una cosa parecida pasa con los modelos, ¿no? Cambian porque tienen más información nueva. Si a pesar de toda la información nueva que llega, el modelo sigue dando la misma señal y da la misma información, pues nosotros estamos muy convencidos de que esa predicción va a ser certera, ¿no? Y es lo que pasa un poco aquí. Esta es la precipitación total que da nuestro modelo, pues de en torno a 120 litros, 200. Y este es otro modelo, el Harmony, que tiene una resolución de 2,5 kilómetros. Básicamente ve la misma estructura, con otra extensión, porque es más fina, pero la cantidad, pues en torno a este rango, ¿no? Incluso aquí se atreve a decir, pues hasta 250, ¿no? En la predicción para el 30 de octubre a las 6 de la mañana. A las 6, que son las 7. Más campos que nos... Pues el IST es un índice básico, muy básico, de cuando hay mucha inestabilidad. Tenemos unos índices que nos calculan, dime si esto es inestable o no. Están marcando máximos aquí. Todos los distintos índices. Dime si está llegando mucha humedad o no. Y está marcando máximos de la humedad, de la convergencia de la humedad, que es lo más complicado, ¿no? Porque si hay humedad y un flujo, bueno, allá va. Pero si ese flujo es convergente en un punto, pues ahí solo queda ascender, porque dentro de la Tierra no se mete la humedad. Ahí solo queda ascender. Si hay convergencia y hay absorción de humedad, hay muchísima precipitación. Y los modelos lo marcaban, ¿no? Bien, estas son herramientas, cierto que estas son herramientas que son internas, pero bueno, que no están en la
en la web externa, pero... Y a esta marca la divergencia en rojo, la convergencia, la divergencia en azul negativa sería convergencia. Fijaos qué convergencia tenemos aquí. El máximo de convergencia. Entonces, bueno, la predicción pues estaba muy clara. Fijaos las isolíneas, estas son isolíneas de presión en superficie. ¿Qué juntas están? Bueno, porque están pintadas de 2 en 2, ¿no? Pero están muy juntas y además indicando ese flujo convergente. No había ninguna duda, ¿no? En torno favorable a la convección, pues aquí se está marcando que en todos estos sitios hay una convección profunda. Y bueno, pues esto es un poco, no sé qué tiempo ha tardado, Antón. Si tenéis alguna pregunta. Lo has mencionado y al parecer funcionan bastante bien, además de los modelos tradicionales, que es integrando las ecuaciones numéricamente, están los modelos basados en inteligencia artificial, digamos que les suministras sí, pero no están operativos ahora. No están operativos, pero te puedo contar, bueno, en Europa... ¿Qué futuro tienen? O, sí, claro, lógicamente... En ello, un poco de eso. Muy interesante la pregunta, Santos. En Europa están preocupados por este tema, o preocupados en el sentido de que quieren implementar cuanto antes, y siempre hay gente, ¿quién quiere...? Y los europeos tenemos ese modelo tan bueno que contaba antes, ¿no? Está muy distribuido, aunque tiene centros en Reading, en Inglaterra y en Bolonia, y hay gente ya trabajando en eso, trabajando en la IA. Poco a poco, porque claro, cuanto más modelos tenga, más máquina necesita. La máquina es limitada y los modelos y las ideas de lo que se ocurra a la gente, pues no es muy grande. Entonces ahora tenemos modelos de inteligencia artificial preoperativos, que es decir, que corren y ellos nos cuentan a los meteorólogos operativos, a mí no. Lo que pasa es que de momento están empezando con resolución baja. Igual que el modelo del Centro Europeo ahora tiene 9 kilómetros de resolución, ¿no? Los que hemos trabajado en tiempo empezaron tenía 50 o 100. Y ha ido bajando la resolución para poder sacar fenómenos pequeños, porque la resolución te dice cómo de chicos el pez que va, si tiene 100 kilómetros, pues lo que pasa en medio no lo huele. Entonces la inteligencia artificial está empezando a trabajar, ya está, digamos, sacando sus mapas y sus conclusiones, pero con resoluciones muy altas. Con resoluciones muy altas de 100 kilómetros cada punto, para poder calcular, porque necesita mucho cálculo. Está muy emperazado y será otra herramienta más en el futuro. Pero por ejemplo, una herramienta que la predicción probabilística, una herramienta que ya tenemos operativa y tal, va un paso más por detrás. El operativo corre 9 kilómetros, la predicción probabilística corre con 18 o así, y los otros corren con 100, se irán aproximando poco a poco. Pero vamos, no son desdeñables ni mucho menos, ¿no? Están trabajando en ello, digamos. Están lejos de poder aplicarse operativamente, lejos, 5 o 10 años, así, yo qué sé, pero vamos, de ese orden, ¿no? Porque el modelo operativo de momento va mejor. Sí, yo primero agradecerte la deferencia, la charla. No voy a entrar en cuestiones más bien de tipo técnico. Aquí tengo estudiantes de fluido, de ecuaciones de Navier-Stokes y todo eso, casi saben más que yo. Yo lo que sí que te quería comentar es un poco el rol que tiene la temperatura del agua, ¿no? Es decir, en este caso el mar Mediterráneo es un poco catalizador. Entonces, simplemente yo, no sé si afortunada o desafortunadamente, viví la riada del 82, o sea, fui testigo de aquello. Entonces, claro, quisiera un poco, si eres capaz, porque si uno compara a aquella situación, yo recuerdo que estuvo como al menos 2 días lloviendo muy fuerte, más allá de la rotura de la presa de Tous, que lógicamente acrecentó todo eso, ¿no? Pero la Gana esta es algo que yo, por lo que recuerdo, ha sido temporalmente en poco tiempo, o sea, ha llovido muchísimo. Pueblos como Turís creo que registraron 610 litros por metro cuadrado, que es, no sé si es la máxima precipitación en 24 horas que se recuerda. O sea, un poco más concretamente, ¿qué rol tiene la temperatura del agua? ¿Cuál tuvo en el 82 respecto a ahora? Y comparativamente esas dos situaciones tan extremas, ¿cuál de las dos ha sido más extrema, ¿no? Muy interesante. Sé que está
te toca un poco por la parte sentimental, tu amigo Jorge y demás. Sí, te respondo a la pregunta. El mar, la temperatura del mar tiene una influencia total. Este caso que he contado del Atlántico, pues ya no resultó extraño, el Atlántico, en el Mediterráneo, brutal. Hay otros factores. Si la lluvia en vez de producirse en 6 horas, 12 horas, dura más tiempo, produce más daño. Aquella, no hacemos un ranking de comparación, la del 82 con esta, si la lluvia aquella fue más intensa o con más cantidad, porque en el fondo, no hacemos esa comparación, porque en el fondo es que todo depende de dónde caiga, porque el dato que decía de Turís, que ha llegado a 700 y pico, de no haber confirmado todo oficial, se habían perdido unos paquetes por ahí, 700 y pico en 24 horas, no es el máximo. En Oliva, en Valencia, cayeron 800 hace poco, y nadie lo sabe, nadie lo sabe. Quiere decir que no está en el colectivo, en la memoria colectiva, porque no produjo daños. Depende de dónde caiga, ¿no? Pero el mar, claramente, esa es lo que más nos da miedo, porque va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando y lo controlamos cada vez menos, porque esto es como, esto es de mi cosecha, ¿no? Pero la sequía que hemos tenido estos años, hasta hace poco, en todo el Levante, mis compañeros decían, y yo he preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no? Y me decían estas palabras: parece que el Mediterráneo se ha desconectado. O sea, ninguna perturbación del Mediterráneo hasta hace poco, ninguna. Todo el otoño, toda la primavera, incluso el año pasado, el invierno pasado, todo era Atlántico. Y claro, cuando llegaba a Girona, cuando llegaba a las costas del Levante, pues no traía agua. Ya la precipitación había caído al suelo. Y ahí esa sequía que tenía estaba como desconectado, con lo cual ya tú dices, aquí pasa el agua súper caliente. En vez de asustarnos porque el agua estaba más caliente que nunca, pues parece que el Mediterráneo se desconecta, pero de pronto se ha conectado. Con lo cual te hace ver que cuando tú aceleras una máquina tanto, la sacas de su régimen, empieza a no responder al patrón clásico, ¿no? Sí, claro que es muy importante. Y las previsiones que tenemos es que cada vez suba más un poco esa temperatura. Parece poco, ¿no? Pero claro, es que no, si solo va a subir medio grado más. Pero claro, si medio grado más, de 43 a 44 grados, que te mueres si tienes esa temperatura corporal, ¿no? Porque claro, medio grado más puede ser muy importante. Bueno, has sacado por ahí algunas imágenes de velocidad de viento en distintas superficies, a 500, a 700. Las velocidades son en la superficie, o sea, son velocidades horizontales, y luego hacéis estimaciones de perfiles verticales de viento, o... Bueno, las velocidades las medimos con los sondeos, básicamente, con imágenes de satélite, que también si hay nubosidad, son capaces de hacer estimaciones y todo eso va correlacionado, y luego va la propia velocidad que dice el modelo que tiene eso, que es coherente con todo, ¿no? ¿Y a partir de esos datos diseñáis convectividad o utilizáis solo velocidades horizontales? Bueno, si sacáis perfiles verticales de viento. Esa pregunta es complicada. Vamos a ver, hay modelos, hasta ahora es que no quiero echar tampoco muchas flores pero el modelo Harmony que tenemos ahora es el primero en la historia en España que tiene la convectividad tiene la convección en sus ecuaciones. El otro modelo que ha acertado exactamente igual, digamos que en esas 10-12 ecuaciones básicas no está la convección, porque la convección implica mucho cálculo y retrasa. Entonces lo que hacen es, pues lo que llamamos nosotros un cálculo por fuera, ¿no? Un cálculo aparte a la salida del modelo. Entonces, de todas maneras sigue siendo coherente, mucho más en nuestro modelo, porque la hipótesis de los modelos clásicos es la hidrostática, ¿no? Nada sube de capa, ¿no? Esto se mueve en capas y nada es capaz de pasar de una capa a otra. El modelo Harmony Aaron que tenemos ahora es no hidrostático. Él es capaz de decir si esta partícula de aire va a subir. Y ya tiene la convección, ya pronostica perfectamente. Esos 800 de ojiva los tengo yo allí en la sala del trabajo porque los cazó. Cazó 700, porque la convección profunda la tiene el modelo en sus ecuaciones, en este tipo de modelos. Pero vamos, que cuando es tan grande la ven casi todos los modelos, aunque no la tengan en sus ecuaciones. No sé si te he contestado. Sí, pero ayuda mucho, ¿no? Claro, la convección. Son mejores porque es que si no, hablando mal y simplificando mucho, al modelo dice, a la partícula de tú te mueves para acá o para allá, pero nunca para arriba.
O sea, eso es un poco una naturaleza, una realidad que no es, ¿no? Luego la mía. Claro, claro. Pero en fin, así empezaron los primeros modelos y la hipótesis hidrostática la mantienen, casi todos los modelos de gran escala la mantienen. Muchas gracias. ¿Aproximadamente con qué antelación se sabía ya que la cosa iba a ser bastante gorda? Bueno, pues la pregunta no es muy interesante. Yo es que no he hablado aquí, pero por no entrar en... Pero tengo aquí la respuesta, porque sabía que me lo había preguntado algo parecido, ¿no? Digamos que nosotros, esto es el 25, el viernes anterior, y ya sabíamos que se estaba formando la dana. Lo que pasa es lo contado al principio, que va a haber una dana y que se va a formar. ¿Dónde va a caer? Nosotros ya lo sabíamos con 3, 4, 5 días. Con precisión de que iba a ser en la costa valenciana, no en Castellón, sino en Valencia, 24, 48 horas antes. Por lo que contaba, ¿no? En la situación, el mapa de nuestro modelo centroeuropeo y te marcaba la dana aquí. Luego se colocó un poco más al norte y se colocó el centro por aquí. Pero bueno, 5 días antes nosotros ya veíamos que la situación era complicada. Porque no es que digamos, bueno, que a lo mejor parece que para la semana que viene, que me preguntáis, ¿qué va a pasar la semana que viene? Que parece que viene un frente, que no sabemos todavía qué intensidad tendrá, pero un frente va a pasar por el jueves, quizás por el viernes, sábado, por ahí. En esta situación, que es un poco más gorda, ya sabemos que las danas se van a formar al sur de España y en esta zona. ¿No? Pero bueno, tampoco lanzamos tú y el aviso de esto. Parece que en los próximos días, lluvias generalizadas en la península Baleares, en la vertiente mediterránea podrán ser muy fuertes, porque más de eso no se puede precisar. Te quería preguntar una cosa más a raíz de la pregunta de Héctor. Creo que la mía mañana, ¿no? A las 7 de la mañana ya se lanzó el aviso rojo. Sí. ¿No? Entonces, ya sé que me has pedido no entrar en ese jardín, no te voy a hacer caso. Yo creo que habéis hecho una estupenda labor la EMET y toda esta basura que os quieren tirar bueno, algunas personas, yo creo que no es merecida ni mucho menos por todo el trabajo que hacéis. Y entonces, lo que sí quería preguntarte, porque he oído que quizás los niveles de avisos se modifiquen, ¿no? ¿Se cree como un nivel negro posiblemente? Vamos a ver. Nosotros estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, porque un poco lo que pasó hace 27 años. Dimos el máximo aviso, y tal, ahora ya más preciso, hemos dado avisos rojos. La climatología de los avisos rojos es muy pequeña, no hay muchísimos avisos. Por temperatura, si los conocéis, temperatura cada año tampoco damos tanto, pero en fin, 1 o 2 puede caer cada año. Pero en lluvia, pocos. Solo, ya lo dijo la ministra, solo el 0 no sé cuántos %. Pero estamos por esa parte contentos, ¿no? Y tranquilos y satisfechos. Pero luego, por otro lado, poniéndome un poco más en la parte directiva, que sabéis que tengo un poco, pues, claro, nosotros somos parte de una cadena. Y si esa cadena que trata de salvar vidas, que está en nuestros estatutos, no funciona, pues lo habremos hecho muy bien, pero a día nos han salvado. Entonces, por esa parte no estamos contentos. Y intentaremos buscar soluciones para hacer mejor nuestro trabajo de comunicación, a niveles aviso rojo, negro. Creo que por ahí no van los tiros. Porque al final, lo importante es que cuando tú digas el aviso máximo del color que sea, tenga respuesta. En los ciudadanos, en los intermedios. Pero en fin, sí, estamos estudiando cosas porque, claro, no estamos contentos. No es que debemos ser culpables de que se nos escapa la situación y que, bueno, entonces asumiríamos una culpa un poco más directa. Pero como parte de los instrumentos que los ciudadanos con sus impuestos pagan para que se les avise de estas situaciones, pues no ha funcionado bien. Claro. Nada, agradecerte enormemente, Marce, que hayas estado por aquí. Gracias a vosotros.